y hoy tenemos a nuestro especialista deportivo de la casa. Nosotros tenemos especialistas en todas clases, así que hoy yo les voy a ceder el programa, le voy a dar paso aquí a mi pupilo, a mi discípulo Charlie, para que nos hable sobre estas investigaciones que él lleva rato haciendo sobre todo este tema que hemos estado hablando, pero en lo que es el mundo del deporte, porque yo sé que muchos de ustedes son fanáticos del deporte, tú sabes, ¿no? Les gusta el deporte, y bueno, para que nos hable un poquito de cómo están las cosas en el mundo del deporte. Cuéntanos, Charlie, compártenos, a ver. Así es, Paz, así es. Como mencionas, el mundo del deporte no se escapa de esto. Ayer, haciendo un poquito de recap de lo que vimos ayer contigo, nos dimos cuenta la simbología de todo lo que la sociedad secreta masónica de niveles altos opera. Y por eso el título de ayer era El poder detrás del poder. Y hoy en esa misma línea pues vamos a hacer lo mismo en el deporte y ojalá haya más capítulos para ver con hechos, a ciencia cierta, cómo esto se mueve en las diferentes esferas donde se maneja alto poder económico, donde se maneja billete y sobre todo donde hay influencia. Y cómo esto está amarrado a la Biblia, que es lo más interesante, ¿no? Es una forma de validar que Dios todo lo sabe y todo nos lo dejó escrito honestamente, y el deporte no es la excepción. Y es que ahí arrancando, en esa misma línea que tú mencionabas, Paz, este versículo me llamó bastante la atención porque nos dice, sabemos que nosotros somos de Dios, lo importante de nuestra identidad, y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Y cuando tú lees eso dices, wow, ¿cómo así que todo el mundo yace bajo el poder del maligno? Porque si hemos venido viendo en tus lives que, que hay un gran brazo económico, que hay una organización detrás de muchas cosas y que no son teorías, sino que está demostrado con hechos, pues si ellos son los que mueven los hilos, ¿cómo no? Y sabemos a quién ellos le reportan, pues definitivamente podemos concluir que evidentemente el poder ya se debajo del maligno. Y fácilmente pudiésemos comenzar por lo que todo el mundo sabe. Ay, LeBron James, deporte, Illuminati, 333. Si tú pones LeBron James en Google, el segundo resultado que te va a salir es el tipo haciendo algunas señales, etcétera. Y ahí está haciendo la pirámide, que es el signo de 33, sí, del Eyes of Horus y el 666. Y la verdad es que eso usted lo puede encontrar en Google. ¿Por qué vamos a hacerle perder su tiempo a eso? Lo ideal es irse al origen. ¿Qué es lo que todos ustedes entienden como el origen de toda competencia deportiva? Como la organización más grande deportiva que une todo el deporte puntual y que se celebra cada 4 años. Pues las Olimpiadas, papá. Papá. Las Olimpiadas. Y muchas de estas cosas no las sabía hasta que comencé a leer un poquito más, pero definitivamente había un mensaje que transmitía aquí y era hoy. Y vamos a hablar de esto, el origen de las Olimpiadas. Y es que la palabra Olimpiada viene del sitio llamado Olimpia, que era un sitio en la ciudad de Grecia donde se le rendía culto a Zeus. Como ustedes saben, Grecia es una ciudad politeísta, es una ciudad que siempre ha tenido su propia mitología, su propio sistema de creencias de múltiples dioses. El apóstol Pablo, varias de sus cartas las hizo desde lugares de Grecia, y ahí podemos darnos cuenta contra lo que él luchaba. Una sociedad muy inteligente, una sociedad muy avanzada para la época en cuanto a conocimiento, pero la realidad es que eran politeístas. Y es que los Juegos Olímpicos empezaron como un culto religioso para honrar al dios Zeus. Ese es el origen de las Olimpiadas como juegos deportivos. O sea que ese cuento de que espérate, que queremos hacer algo, de que para ver quién era el mejor deportista, para ver de que quién era el que más corría, quién más, o sea, era cuento. Lo que había atrás era una ceremonia de adoración, o sea, ellos estaban celebrando a ese dios, pero estaban celebrando así, pues jugando deporte. Ajá, ajá. Wow. Y tal cual.
Y esto no es invención de uno. Si tú te vas al mismo sitio de las Olimpiadas, olympics.org, ellos te hablan del origen tranquilamente Frenteado. frenteado de esto. Y te hablan puntualmente de eso, que Olimpia era la casa de Zeus y que este juego tuvo origen como una celebración o un culto de tributo a Zeus. Y lo más brutal, entonces yo dije, oye, sería súper interesante encontrar cómo Zeus se relaciona con el demonio, con el diablo. ¿Por qué? Porque el Señor siempre habla de blanco o negro, o estás con Dios o estás con el diablo. Aquí no hay punto medio. Así es que yo dije, oye, qué interesante sería encontrar. Y la realidad es que hay una línea bien directa de Zeus amarrada con Baal, el cual tú has mencionado en tus lives anteriores. Mm. Exacto. Y en la enciclopedia británica, Enciclopedia, que es una de las más reconocidas a nivel mundial por su credibilidad, si tú pones Baal como palabra, ellos te echan la historia completa de lo que el pastor ha mencionado en sus lives anteriores. ¿Quién es Baal? Origen cananita, Dios de la fertilidad, y te van mostrando los templos sirios, te van mostrando la historia de Babilonia. Y en un momento te hablan de. Dice, el culto de adoración de Baal popular en Egipto y luego en el nuevo imperio, en 1400 antes de Cristo, eh, es, es un sincretismo o se tradujo hacia los griegos con el nombre de Zeus. Y resulta que cuando hablan de Baal, de Zeus, entendamos claramente que el origen de todo es Baal en esa línea. Y eso está escrito en la palabra de Dios, eso está escrito en la Biblia. Entonces no debería ser sorpresa, pero increíblemente esto está ahí metido en una enciclopedia que nada tiene que ver con lo cristiano, que nada tiene que ver con lo que nosotros creemos, pero es un hecho. Y entrándonos un poco más en lo que en verdad se celebraba en las Olimpiadas, pues era una ceremonia de 3 días, y hablo ceremonia porque es lo que era una ceremonia de 3 días donde el primer día se hacían adoraciones y promesas haciéndole tributo a Zeus, es decir, Baal, en el cual ellos prometían entregarle los juegos, celebrar, como mencionabas tú hace un momento, rendirle tributo a él mediante estos juegos. En la misma página de las Olimpiadas te sale que si algo caracterizaba a las Olimpiadas originales era que estaban llenas de sangre, estaban llenas de derramamiento de sangre. Y menciona que sabemos, porque lo dice la palabra de Dios en la Biblia, cómo era que se le rendía culto a Baal. Baal es una de las representaciones del diablo, del chamuco, como usted lo quiera llamar. En el live del lunes pasado, si no me equivoco, el pastor comenzó por ahí, se lo recomiendo, los que se conectan por primera vez, y ven cómo en la Biblia Dios desenmascara las artimañas del enemigo, llamando al diablo por sus múltiples nombres. Baal, Moloch, sale Baphomet, y a través de la historia salen múltiples nombres, pero cuando vas a la profundidad, todos están relacionados con el mismo tipo de adoración demoníaca al diablo. Oh, sí, Renfán. Exacto. Entonces, seguimos. Todo esto, y la cruz que está ahí es porque todo esto culminó. Esto era tan así que pasó del imperio griego a cuando los griegos fueron conquistados por el imperio romano. Ya váyanse haciendo la idea, la época del imperio romano, cuando murió Jesucristo, los años ya de Cristo, y alrededor del año 300 los Juegos Olímpicos fueron cancelados por su totalidad porque eran un culto pagano y el imperio romano estaba tratando de implementar el cristianismo como parte de su política, más bien el catolicismo, para decirlo como es. Y el emperador que vino después de Constantino, que lo hemos mencionado en los otros live, el emperador Teodorus fue el que canceló y todos los ritos que le rendían culto a todos los dioses griegos que no eran Jehová, que no eran Dios. Por eso fue que se cancelaron los Juegos Olímpicos. No fueron porque ya los atletas no querían competir, no, eso estaba en su apogeo. Eso era las ruinas griegas, que ustedes pueden ver hoy en día, si ponen en Google Grecia, eran
ruinas hechas para la adoración a sus dioses, siendo el dios principal Zeus. O sea, ¿Cómo entonces no? Hemos estado hablando de los panteones de los diferentes dioses, las diferentes deidades en las diferentes culturas. Y en Grecia, en Atenas, hay un gran edificio que se llama el Panteón. hay preguntas, y voy a hacer una pausa porque esta pregunta es bien importante antes que la gente se desconecte. Dicen, o sea que los deportes están mal, porque rinden tributo al mismísimo chamuco. No, para nada. Al igual que lo conversábamos ayer, el hecho de que en un grado alto jerárquico de todas estas organizaciones de poder sepan qué es lo que están haciendo, no hacen que lo que se proyecta abajo sea malo o demoníaco. Hablamos ayer de los masones de grado 1 a 10. Pues es bien probable que todo el mundo aquí conectado tenga alguna persona que conozca, que practique de alguna forma alguna actividad relacionada a la masonería, ya sea por donaciones, por el brazo social, y eso no hace a su amigo ni a esa persona que usted conoce demoníaco, ni mal, a lo mejor la persona ni sabe. Lo que estamos hablando aquí es que, o sea, si el deporte que tú practicas tiene algún tipo de adoración demoníaca, o sea, tú de repente de que espérate que en medio tiempo tenemos que sacrificar una cabra o un macho cabrío o una paloma o hay que adorar, tú sabes, o hay que adorar un dios, una cosa así. O sea, aquí no estamos hablando del deporte como tal de cada disciplina deportiva, como el fútbol, el béisbol, aunque sabemos que el fútbol, pues los aztecas, los mayas, perdón, lo jugaban y el que perdía lo mataban y se lo dedicaban a los dioses. Pero eso no significa que tú cuando juegas fútbol estás adorando a una deidad. De la misma forma, el problema es que las Olimpiadas, los mismos Juegos Olímpicos, el diseño y la intención era un rito pagano. ¿Me explico? O sea, estamos hablando aquí de dónde originan las Olimpiadas, dónde origina esta organización mundial que hoy en día, como saben, el Comité Olímpico es el equivalente a la ONU o a la OEA o a la Organización Mundial de Salud, pero que rige la parte del deporte. Entonces tenemos que entender eso, cómo de dónde vienen estas organizaciones mundiales que son los que rigen el deporte y qué interés tienen ellos de controlar una industria como el deporte. O sea, ¿por qué ellos están metidos aquí? ¿No? Y ahí es donde se está tratando entonces de explicar todo eso. Y ahora que tú mencionabas los sacrificios, el ejemplo ese de México, que el que perdía lo mataban, yo eso no me sabía esa, pero lo que sí leí cuando estaba viendo esto era que en las Olimpiadas originales, parte de la ceremonia era sacrificar ciento y pico de bueyes en el primer y segundo día para Zeus. ¿Qué sacrifican a Paseus? Ciento y pico de bueyes. Wow. Ajá. Bueno, es que, mira, cuando tú vas a México, la gente que ha tenido la oportunidad de ir a Cancún y lo han llevado a un parque que se llama Xcaret, todo el mundo va allá y se mete y ve el show, no sé qué. Bueno, el show de Xcaret habla sobre la historia y la cultura de ellos y de México y habla sobre los mayas. Y entonces en el show reproducen un juego de pelota, que es el original fútbol, que se jugaba, no, o sea, le daban con la cadera a la bola una bola gruesa de cuero y tenían que hacerla pasar por unos aros por allá arriba, era como una mezcla como de fútbol, como con baloncesto. Pero ahí no había cuento, hermano. Ahí los equipos, los tipos normalmente eran guerreros, eran militares, era esto. Pero el equipo que perdía lo pasaba por el filo, inmediatamente era dedicado a los dioses. Así que ahí, sí, así. Entonces, ahí tú te das cuenta cómo del deporte. Lo que pasa es que tenemos que entender que cuando una sociedad es completamente regida, teosófica, o sea que todo lo que la rige y la mueve es basado en la deidad o en la religión que ellos practican. Es así. El fútbol que pierde, papa, sacrificio. No que no sé qué vaina, sacrificio. No que el que roba, hay que cortar la cabeza porque eso es sacrificio. O sea, entonces esa es la diferencia hoy en día, que nuestra sociedad está basada en leyes y en una serie de cosas y una separación de Estado e Iglesia. En ese entonces, los emperadores, los reyes, todo, acuérdate que eran vistos como que ellos eran la presencia de esa deidad en la tierra. Así que había una mezcla, un arraigamiento muy grande de lo que ellos creían en el diario vivir o en su vida cotidiana.
La gente ya está que no pudo más con la pausa. La gente está preguntando entonces, bueno, ya sabemos que eso era así. Y entonces, ¿cómo es ahora, pues? La gente que sí, está bien, pero vamos a hablar de ahora, vamos a hablar, estamos en 2021. Eso es lo que viene. Y ya sabemos cómo se detuvo o cómo se le puso pausa a esto como rito satánico que era. Y cómo nacieron los Juegos Olímpicos como los conocemos ahora. Gracias a estos dos señores. Ya 1500 años después de la pausa, un jesuita llamado Barón Pierre de Coubertin, junto con el Papa Pío X, nada más y nada menos, personas importantes de la época, pusieron en marcha retomar el tema de los Juegos Olímpicos, que es ya la forma como los conocemos hoy en día. Entonces, en 1894, forma el Comité Olímpico Internacional, siendo el primer presidente Barón Pierre de Coubertin, y en 1896 arrancan los Juegos Olímpicos como los conocemos. Y este personaje es bien interesante porque, como todo, estamos viendo el origen. ¿Qué motivó a este man a agarrar una idea que estuvo enterrada por 1500 años? ¿Fue el amor al deporte? ¿Fue el amor a la competitividad? Era porque, bueno, había que fomentar algo. Ya estaba la gente jugando fútbol, estaba la gente jugando su deporte en su país. ¿Fue eso? Pues yo le voy a dejar ciertos hechos de este man. Este man le gustaba tanto la cultura griega y la cultura original de los juegos, que los primeros juegos fueron en 1896, en Grecia, de vuelta en el lugar de origen. Y él cuando murió, pidió que enterraran su corazón en el panteón helénico de Olimpia, donde se hacían los juegos paganos de la antigüedad. Y esto es una foto real. Ahí lo que ustedes van a ver ahorita es la tumba de Pierre de Coubertin en Francia, donde está su cuerpo, y la tumba de su corazón en el templo de Apolo, en Grecia, ahí en donde se hacían los juegos originales. Entonces ven la simbología que comprobamos ayer con hechos, a quién le pertenece, y ven a esta persona que fue el que retomó el tema de los Juegos Olímpicos, la tendencia y sus deseos, sus inspiraciones. Miren, esto era tanto así que él en su declaración de misión y visión de los Juegos Olímpicos mencionaba que la característica esencial de las Olimpiadas, tanto las antiguas como las modernas, debe ser la religión. Esa era su visión. Estamos hablando del hombre que lo trajo todo de vuelta. Y representa arriba y afuera de las iglesias el poder superior humano sobre la religión. El humanismo. El humanismo. Si lo ponemos en contexto con donde él vivía, el tipo era francés, viviendo en los años de 1800, donde había una corriente intelectual muy alta. Eran los pensadores, los iluminados. La tendencia humanista. Y eso era el driver, el motor de él para retomar esta costumbre pagana de los viejos tiempos. Entonces pregunta, ¿esto ya hace a las Olimpiadas malas? Pues no. ¿Qué culpa tienen los que fueron a las Olimpiadas? ¿Qué culpa tiene el Inco Parropa? ¿Qué culpa tiene mi amigo Ismael que fueron a las Olimpiadas? Nada, ellos estaban compitiendo, tratando de ser deportistas de élite. Representando a su nación, a dejar la gloria de su patria, el nombre de su país en alto, por todo, por arriba, tú sabes, eso no tiene nada que ver. Estamos hablando del origen, de cómo se inició y qué es lo que hay ahí atrás en esa élite y la gente que maneja esto. El poder detrás del poder, recuerden, ese es el nombre de la serie. Entonces, ya vamos viendo las inspiraciones de este tipo. Y esto era tan así que, como les mencionaba, ya en la ceremonia de inicio de las nuevas Olimpiadas, como las conocemos, se sacó el himno de las Olimpiadas. Las Olimpiadas, como ustedes saben, tiene su bandera, que es la bandera blanca de los cinco aros, y el himno de las Olimpiadas fue escrito en latín y en griego original, y decía más o menos lo que ustedes ven aquí. Está la traducción más o menos al español. Digo más o menos porque no es exacta, pero habla espíritu antiguo inmortal. Padre. Eso parece... Eso parece como Munra, la invocación que hacía de los espíritus antiguos y no sé qué. Brother, imagínate, o sea, estamos hablando
de una ceremonia deportiva y los manes están invocando de que al espíritu antiguo y mortal, y que conste que es un solo espíritu. Mira, es un solo espíritu. O sea, ¿a quién están invocando? Están invocando a la deidad a la cual se le dedicó desde un principio esta actividad. Tal cual. Y miren esto, no solamente eso, todos hemos visto en algún momento, los que somos fanáticos del deporte, hemos visto la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Y ahora vamos para la fiesta final, que es otra cosa que podemos ahora, pero la inauguración de los Juegos Olímpicos es la encendida de la antorcha olímpica. Y ustedes seguramente habrán visto esta imagen. La antorcha olímpica arranca desde Grecia y pasa por todos los países hasta llegar al país donde va a ser la Olimpiada y se prende entonces la llama olímpica el día de la Olimpiada. Esa es la tradición. Ahora, ¿qué simboliza eso? Esto es de Reuters, esto no es de ninguna página cristiana. The High Priest, o sea, el sacerdote principal, es la persona que da inicio. El sumo sacerdote o la suma sacerdotisa. Gracias, la suma sacerdotisa. Da inicio a esta ceremonia invocando al dios del sol, Apolo. ¿A quién, perdón? Al dios del sol, Apolo. Dios con D minúscula. Dios con D minúscula, exactamente. Eso es lo que significa eso. Y yo dije, ay, bueno, a lo mejor el que hizo eso le gustaba Caballero del Zodiaco y le gustaba la historieta griega y fue como algo casual. Pero yo me fui a buscar en puse Google, invocación del dios Apolo, ocultismo, Black Magic. Y sale esto. ¿Cómo tú invocas al dios Apolo según la página de recipientesdemagiaonline.com? Y te sale cómo invocas al dios Apolo para que seas bendecido por el sol. Y no voy a leerle lo que sigue, lo que quería hacer era la referencia de que esto no es casual. El dios Apolo era reconocido por la cultura griega como el dios del sol, así como Zeus era Baal, y la ceremonia de inicio de los Juegos Olímpicos es una ceremonia de invocación al dios Apolo, que en la magia negra, que en el ocultismo, también existe la invocación de Apolo. O sea, que es lo mismo. No es que también, sino que es exactamente la misma cosa. Y esto se hizo bien popular, y yo les comento algo. Toda la simbología olímpica no era tan popular, adivinen hasta qué año, hasta 1936, cuando estaba el señor... ¿Quién apareció? Es correcto. Nada más y nada menos que Adolf Hitler. Y ayer el pastor mencionaba del origen de la esvástica, el símbolo que utilizaba el movimiento de Hitler, que es uno de los... Y sabemos, ayer también el pastor habló del origen ocultista. Y hablamos, sí, el origen ocultista y el significado de ese símbolo que lo utilizan los masones y por qué lo utilizan y por qué lo utilizaba Hitler. Hitler era ocultista y era discípulo de una gran ocultista que dijo que ningún símbolo ocultismo tiene tanta maldad impregnada como la suástica, decía esa mujer. Clarito. Entonces, ¿qué hizo Hitler en 1936? ¿En qué consistía su movimiento? Desaparecer a los judíos, lograr una unión mundial, y el deporte siempre ha sido un aliado de intenciones políticas. No es la primera vez ni la última. Y Hitler fue el que comercializó el mensaje de los Juegos Olímpicos, que era la unión, pero no la unión en el buen sentido de la palabra. ¿Eso quiere decir que los Juegos Olímpicos están mal? No, estamos hablando de la intención de las personas que están detrás de todo lo que nos muestran a nosotros en las pantallas. La idea de esto es que usted despierte y usted vea qué es lo que en verdad le quieren decir cuando le muestran las cosas. No se come el cuento que sale en el media por delante. Así que Hitler fue uno de los promotores, y las Olimpiadas de 1936 son recordadísimas porque se acababa de terminar la Primera Guerra Mundial. Eso es otro tema, porque ustedes pueden buscar el significado de las Olimpiadas de ese año en el mundo con lo que se estaba viviendo la situación actual. Entonces lo que vemos es que detrás de esto había simbología ocultista, había intenciones
de adoración al demonio. Y esto data desde la antigüedad. Ese símbolo que ustedes ven ahí eran símbolos de la época griega antigua, donde ustedes ven ahí la esvástica igual, junto con el hombre que está en posición de uno de los deportes olímpicos. Entonces esto no es nada nuevo, como mencionaba ayer el pastor, el hecho de que tú quieras agarrar un símbolo y decir que ahora es para el bien, para las cosas buenas, no modifica el origen del mismo. Y el origen de este símbolo es el ocultismo, así como el culto original que le rendía culto a Zeus, o sea, a Baal. Y ahí en esta foto ustedes ven a los dos juntos. Seguimos. ¿Y cómo sabemos esto? Porque por sus frutos los conoceré, dice la palabra de Dios. Por sus frutos sabré quiénes son. Aparte de todo lo que nosotros queremos ver en la televisión, que son las medallas, el esfuerzo de los atletas, que es real, la realidad es que dentro de las mismas villas olímpicas es bien conocido a nivel mundial, eso ni se esconde, que las fiestas de orgías y de perversión y sexual que se hacen ahí son gigantescas y apoteósicas. Hay comerciales y estadísticas de que se reparten de 70.000 a 100.000 preservativos por olimpiada. Esto no. 60.000 a 100.000 preservativos por olimpiada y es una realidad. Recién conversaba yo con un amigo que tuvo la oportunidad de participar, de representarnos a nosotros en Panamá en este evento, y lo hablábamos, me decía, no, eso era una locura. Lo normal era que habían fiestas todos los días, privadas, es decir, nadie de afuera entraba, pero eran fiestas de orgía, eran fiestas sexuales. Y si uno lo ve por separado, si usted no cree en Dios, si usted no ha visto, usted lo ve por separado, usted dice, bueno, ok, ya entendí, pero cuando usted le agrega el componente espiritual a esto, pues es el demonio dando señas de lo mismo que ha venido haciendo desde Sodoma y Gomorra, y de lo mismo que Dios viene condenando desde el Génesis. Por eso decía, por sus frutos los conocerán. ¿Usted quiere saber dónde está la mano metida? Si la mano del demonio está metida en algún lugar, vea los frutos. Hay fornicación, hay adulterio, hay orgía, hay depravación sexual, hay todos estos temas. Ahí está. Y ahora vamos un poco a lo que a ustedes les gusta, la parte de la simbología hoy en día. Ahí como ven, está esto fue en el 2012 en los Juegos de Invierno, en una toma aérea del lugar de ceremonia, y evidentemente parecido al culto de adoración solar. Lo vimos ayer. Ayer el pastor nos llevó sobre las diferentes formas de adoración al sol y de los símbolos que aparecen alrededor, y ahí lo vemos claramente, ni siquiera tiene doble sentido de cómo está la simbología puesta ahí de la mano. Esto fue en los Juegos del 2008. Yo me pregunto en las ceremonias de clausura, ¿qué tiene que hacer figuras como estas, figuras como las pirámides, que ya sabemos que están asociadas a la simbología masónica, como lo vimos ayer? ¿Qué tiene que hacer esto en las Olimpiadas? Si nada tiene que ver una cosa con la otra, pues ¿qué hace esto ahí? Esto que ven aquí fue la ceremonia del 2012 en Londres, si no me equivoco. ¿Qué hace el compás de la simbología masónica? ¿Qué hacen los símbolos de los logos masones en la ceremonia de clausura de las Olimpiadas? Ahí está el fénix que se levanta de las cenizas, y miren ustedes la asociación que ven ahí. Si usted ve esto como un evento individual aislado, dice, bueno, casual, pero miren desde dónde hemos venido construyendo la idea, y miren lo que se está mostrando. Y es exactamente lo que veíamos ayer. ¿Y cuál es el propósito de esto? Pues de sensibilizarlo a usted. Que usted sencillamente no relacione nada, ni una cosa con la otra. Y es precisamente por eso es que estamos llamados a hacer esto, a desenmascarar
las estrategias del enemigo. El día de mañana usted puede ver sus Juegos Olímpicos tranquilamente, pero usted no tiene que estar adorando la entrada, la principal, usted no tiene que ser fanático de ninguno de estas cosas porque sabemos a quiénes ellos les sirven. Usted disfrute su... Así es. Así es. No, mira, y por ejemplo, lo que estabas tú comentando, Carlos, primero que todo, el fénix, la gente busque qué significado tiene el ave fénix o qué representa en el ocultismo. El ave fénix, más allá de la mitología, porque sabemos que toda esta mitología, es que la mitología es paganismo. Es una religión politeísta, una religión que comprende muchos dioses, y lo que nosotros conocemos como, bueno, es que es la mitología griega, era el culto a dioses paganos griegos. Entonces, más allá de esa deidad, yo creo que busquen qué es lo que representa el fénix. Y como tú estabas diciendo, de que nos están desensibilizando a ver esa imagen que la vamos a ver en todos lados y que se haga normal para nosotros, pero más allá, ellos están mandando un mensaje. El mensaje es muy claro. Nosotros estamos en todos lados, nosotros tenemos que ver con todo lo que sea masivo, lo que entra a las casas, o sea, nosotros estamos detrás de todo, nosotros tenemos control de todo lo que sucede y nosotros somos los dueños del show. Entonces, porque esta es una organización que cuando veamos, ¿tú te acuerdas lo que yo te mandé? Ese extracto que hay ahí, ese video que yo quiero compartir, que quiero que traduzcamos algunas cosas, nos vamos a dar cuenta finalmente de que mucha de esta simbología y estas cosas que están ahí están exactamente por eso. Esta es una organización que es muy buena utilizando los símbolos para comunicar cosas. O sea, eso no está ahí tan sutil, sino que ya ellos están comunicando algo abiertamente. Y por lo que hemos visto, hemos aprendido, son muy orgullosos. Ellos se enorgullecen y se enaltecen de tener la influencia que tienen en todo el mundo y de estar donde están y haber hecho lo que han hecho. Y no solamente eso, sino que ellos se enorgullecen de cuál es el plan que ellos tienen para el futuro de la humanidad. Así que eso lo vamos a ver después. Sigue, mi brother. Así mismo es, así mismo es. A ver, ¿qué más hay acá? Y ahora vamos a hablar un poquito del poder detrás del poder. Y para eso me voy a ir a la parte estratégica del asunto. Esta es una noticia de cuando iban a elegir al presidente actual del Comité Olímpico. Y hablan de Jack Rogue, que estaba saliendo en el 2013 de la presidencia y había sido la persona que más años había estado en la presidencia. Los términos presidenciales del Comité Olímpico creo que son como 8 años, el tipo tuvo 12 o 13 por diferentes situaciones. Y a la hora de hacer la escogencia, decían que era una escogencia entre 105 miembros, que era algo democrático, pero el mismo diario que reporta esto habla de que el favorito era para suceder al presidente, era el vicepresidente Tomás Bach, que es un abogado, amigo cercano, confidente, y hace una transición mucho más amigable. Dice, Bach es un administrador cauto y tiene todo el apoyo de Rogue, que era el presidente que salía, porque Rogue himself, o Rogue él mismo, era un masón de la alta alcurnia y que es la forma normal en que los masones operan, dándole el relevo a otro. Y esto lo pongo porque es bien importante para lo que vamos a ver ahorita en las diferentes organizaciones que fueron fundadas por masones de alto rango. Recuerden, ayer lo hablamos, después del grado 27 la historia es otra. Y así fue como el presidente actual, que es Tomás Bach, quedó en la presidencia del Comité Olímpico. Carlos, quiero hacer un paréntesis aquí porque quiero compartir rápidamente, porque yo le dije a la gente que hagan la tarea y que busquen cuál es el significado del ave fénix, no en la mitología, sino en el ocultismo.
Y tú sabes, normalmente la gente tú le dices qué significa el fénix y lo primero que dicen es, Camán, es el pájaro que renace de la ceniza. ¿Ah? Ajá, ajá. Pero eso lo sabemos todos los que estamos aquí. Aquí estamos en una clase de simbología o ocultismo. Entonces, cuando la gente va y te suelta eso, es como que, ajá, es que esa es la idea, ¿no? Eso es lo que todo el mundo quiere que suceda. Ok, como yo le digo a ustedes que hagan la tarea, ustedes no la hacen. Esta es la única vez que yo les voy a decir qué significa, para que la próxima vez que yo haga una pregunta no me tiren la más fácil. Vayan e investiguen. El ave fénix, ¿ah? Era parte de la religión egipcia y era representada como una garza, un pájaro pareció a la garza y se llamaba Venu. En el libro de los muertos y en otros textos egipcios, era representado o representaba algo sagrado. ¿Por qué? Porque estaba asociado o representaba al dios Sol, Ra. O sea que el fénix representa al dios Sol. O sea que tú tienes ahí la escuadra, ahí tienes el compás y tienes la G en el medio, porque sabemos lo que significaba la G. La G significa el arquitecto, el maestro, pues fuimos quien es, que es el dios Sol, y ahí ellos ponen al fénix, y el fénix es el dios Sol. Hagan la tarea, por favor. Continúa. Ya pueden seguir. Tú sabes. Yo sé que acá hay toda la gente que esta noche no va a dormir. Voy a aprovechar que diste ese hint, lo busqué mientras lo decías. ¿Y por qué el que se viene uno hoy por primera vez? ¿Por qué la oración al sol que tiene eso de malo? El Señor lo dice desde el principio de los tiempos. No adoren al sol, ni a la luna, ni a las estrellas, ni a los astros. Estos astros que brillan para todas las naciones los creó Dios. Y más allá de esto, la razón es porque el Señor nos indica que es una de las formas de Satanás de confundir, de que nosotros quedemos adorando la creación, más no al Creador. Sin contar la innumerable cantidad de veces que en la Biblia hace referencia a cómo Babilonia simbolizaba el sol, el culto de adoración al sol, con Baal, con Moloch, que sabemos quiénes son. Entonces, para que se completar la idea ahí, ¿no? Y aquí, esta página que les muestro un poquito también de lo que fueron las Olimpiadas del 2016, las de Brasil. Y así por encima, les muestro un poquito de la simbología. Supuestamente el signo de paz, pero que hace alusión al dios Typhon. ¿Por qué sabemos esto? Esto viene desde la época de Hitler. Resulta ser que la misma V que se utilizó como símbolo de victoria en la Segunda Guerra Mundial por Winston Churchill, menciona Churchill que él se reunió con Aleister Crowley. Para los que han visto los live anteriores, ya sabemos quién es Aleister Crowley. Y dice que Churchill aprendió con Crowley que la V es un signo de Typhon y que es asociado a esa deidad. Y es una batalla por los poderes solares de los nazis. Independientemente de los poderes solares de los nazis, lo que quiero que vean es el origen de ese símbolo que ustedes ven ahí, que es puesto por Aleister Crowley, que como hemos visto, es uno de los padres de cómo el ocultismo entró a Hollywood y entró a las esferas altas de poder. Con el pastor vimos cómo entró a Hollywood y miren qué hace Aleister Crowley hablando con Winston Churchill. Es un tema de poder, es un tema de las esferas de poder. Y bueno, ahí hacen alusión de Churchill que está interesado en los poderes mágicos, etc. Y vemos una foto de Churchill con este tema. Esto es una foto original del signo puntual de Typhon que les mencionaba en su simbología original, con el 666 en el medio, con el pentagrama en el centro y el triángulo que los cubre afuera. Más claro, esa sopa de símbolo, imposible. Y en la ceremonia del 2016 hacen alusión a esto, cómo aparece una representación de la bestia Typhon
como un holograma. Si ahí no se observa bien, búsquenlo en Google y seguro les sale. Lo que sí va a salir de súper bien acá es cómo esta imagen que está en el fondo hace alusión evidentemente al ojo de Horus, al ojo que todo lo ve, como parte de la ceremonia olímpica también. Bueno, ahí búsquenlo ustedes, simbolismo en la Olimpiada del 2016. Y ya les comentaba lo de los presidentes del Comité Olímpico, cómo este señor que fundó el tema tenía orígenes, tenía tendencias masónicas, como el presidente del Comité Olímpico, los últimos dos presidentes desde el año 2000 para acá, son abiertamente de la logia, de la alta alcurnia, la logia masónica. Y vamos a ver algunas... O sea, que son grado 32 o grado 33 masónicos. Es que cuando tú estás en esas altas esferas, tú tienes que estar conocedor de todo lo que ellos le llaman los secretos. Y esos secretos los conocen ellos, los que están en los grados ahí arriba. Así es, así es. Puros hechos. Y ahora lo que ustedes van a ver ahí son ciertos, o un par de personas que son famosos y que fundaron que hicieron un descubrimiento importante o aportes grandes al deporte. James Naismith es el inventor del básquetbol como lo conocemos y también es un reconocido masón de grado alto. Esto, si lo trasladamos hoy en día, como les mencionaba, por aquí arrancamos, hoy en día hay un periodista que está muy adentrado en comunicar que dentro de la NBA, dentro de la Asociación de Básquetbol, hay grados altos de influencia masónica. Y se habla mucho de los líderes, siendo uno de ellos LeBron James. Que como vimos al inicio, aplica toda la simbología masónica Illuminati en sus ceremonias de inicio de los juegos. Pueden buscar videos, pueden ponerlo en YouTube. Yo no quería abrumarlo tanto con esto porque esto sí lo pueden encontrar en todos lados. Ahí ustedes ven a Usain Bolt. Si él hace uno, tú dices, bueno. Pero ahí ustedes ven los cuatro símbolos que hemos visto con el pastor los últimos días sobre el ocultismo. ¿Eso significa que Usain Bolt practica magia negra? No lo sé. Lo que sí sé es que él vive de los patrocinios, vive del poder económico que lo financia para él ser la figura que él es, y él tiene que obedecer la agenda de sus patrocinadores. Eso sí es un hecho y eso sí es parte de sus contratos. Que es famoso por las orgías que hace. Oh, wow. El tipo es conocido en el mundo del deporte y en esas vías olímpicas porque el man hace orgías, literalmente. Las rumbas que el man se mete y los desboques y todo en años recientes ha tenido muchos escándalos, por así decirlo, producto de eso. Así mismo es. Entonces este periodista que ustedes ven acá, Colin Cowherd, se ha encargado de ir conversando en los programas de deporte de ESPN, de todas estas cadenas que ya sabemos por quién son controladas, de que la NBA tiene influencia Illuminati y habla de que hay una agenda y los compañeros lo tildan de loco, no le prestan atención, pero el tipo lo está hablando. Les invito a que vayan a su canal, habla de ciertos trades y cambios que se dan con esto y lo hacen como un segmento jocoso, de nuevo, para quitarle la sensibilidad a la audiencia de la realidad del tema. Si ustedes ven la entrevista de él, el tipo te dice cosas que nosotros hemos estado hablando aquí en los live, en un tono muy serio, y él te los habla y te los dice en relajo, en serio, pero te muestra los símbolos, te muestra los hechos, y se toma como un fake, un relajo, pero ahí está. Así que pueden ver el canal de él. Se llama Colin Cowherd. Sí, incluso hay fotografías ahí está Shaq, hay montones de jugadores de baloncesto muy, muy, muy famosos que salen con su anillo masónico así, mostrándolo en grande. Uno de los masones más abiertos que hay, Kyrie Irving, era el point guard, el base de mi equipo favorito hasta el año pasado y se fue del equipo.
donde él hace un tweet en sus redes sociales y le dice, hey, mis queridos hijos de hermanos de la luz, hermanos y hermanas de la luz, la era de donde hay secretos ya está llegando a su final, no van a haber más secretos, viene la paz mundial y nosotros la vamos a ver en nuestro tiempo, la paz mundial va a ser alcanzada en nuestro tiempo y mejor que lo creamos porque así va a pasar. Dejen que ellos fabriquen las mentiras, los cuentos. El amor y la energía genuina se va a spread, a esparcir en el mundo. El ojo que todo lo ve, yo soy. Así cierra su tweet. El ojo que todo lo ve, yo soy. Y bueno, ahí está. No solamente... Sí. Ajá. No, lo que estábamos hablando son fichas, están operando para estos grupos de influencia, llámese los masones, llámese los Illuminati. Recordemos también que originalmente el grupo Illuminati como tal descienden de los Rosacruces, más que de los masones per se. Sin embargo, los Rosacruces también están fuertemente asociados con los masones. Pero sí, entonces este es el mundo que mueve esto, este es el mundo de influencia, estas son la gente que mueve toda esta industria. Recordemos que es una industria que mueve miles de millones de dólares al año. Entra en todas las casas. Y recordemos que hemos estado hablando constantemente de la industria del entretenimiento. Y una y otra vez hemos utilizado la palabra entretenimiento. Y es exactamente eso. El entretenimiento es esa acción de mantenerte entretenido o distraído de lo que está sucediendo mientras algo está pasando y tú tienes tu mirada puesta en algo. Y mira, la realidad es que cuando tú ves que en los Estados Unidos hay todo el año hay deporte. Hay una temporada de fútbol, hay una temporada de béisbol, hay una temporada de hockey, hay una temporada de baloncesto, hay una temporada para cada deporte. El asunto es que los 12 meses del año hay deporte en la televisión. ¿Para qué? Para que la gente se mantenga. Y tú estás viendo, tú vas y le preguntas a la gente en los Estados Unidos cuál es el presidente que sale en el billete de $1 y no te saben responder. Tú le preguntas, ¿dónde está España? Y te dicen, está en África. Tú le dices, ¿qué país está al sur de Texas? Y si saben que está México, piensan que ya después de México está el acantilado y el borde. Entonces, ¿por qué? Porque la sociedad ha estado todo este tiempo entretenida para que no se dé cuenta y no abra los ojos de lo que está sucediendo a su alrededor. Así mismo es. Esta gente, y esto es lo que vamos a hablar de los diferentes... es como un pulpo que tiene sus diferentes tentáculos en diferentes venues o en diferentes avenidas de la vida que mueve al ser humano. Todas las avenidas de influencia. Entonces, en estos momentos, ¿qué es lo que influye principalmente sobre el ser humano, aparte de la política? Pues está lo que estuvimos hablando sobre el plan MK Ultra, sobre cómo podemos influir sobre los pensamientos, sobre la percepción de las personas, lo que está, y eso es controlando lo que la gente consume, el contenido. Entonces el contenido, si lo podemos nosotros acaparar y tener control sobre todo lo que la gente consume, pues nosotros vamos a lograr que la agenda se cumpla. Entonces ellos están acaparando eso, todos los medios de entretenimiento. Y después vamos a hablar incluso cómo han alcanzado a tocar muchas religiones del mundo. Así es. Y esto que ven en pantalla, como dice Lola García en nuestro chat, esto es para que conozcamos la realidad de las cosas. Así mismo es. Despierten. Esto está pasando en nuestros ojos, el mensaje está claro y usted lo que tiene que ver usted con quién se va a alinear. Con el equipo que ya ganó, que es el de nuestro Señor Jesucristo, que murió todo, venció todo esto en la cruz, o con el chamuco que está haciendo de la suya. Y eso que ustedes ven ahí son las zapatillas de Kyrie Irving. Las Kyrie 5. Así como Michael Jordan tiene sus zapatillas, Kyrie Irving tiene sus zapatillas y llena de simbología. Estas son las Kyrie 5, ahí está el ojo que todo lo ve, la V que hablamos en antes, y las Kyrie 6 es el ojo que todo lo ve en el modelo de la zapatilla. Y mira el símbolo, o sea, está el ojo de Horus, que sabemos que Horus representa a Lucifer, el portador de la luz, y al lado tenemos un símbolo zodiacal, pero que representa también la cabeza del macho cabrío, ¿verdad?
Capricornio, la casa de macho cabrío, que puede ser Baphomet. Y aquí tenemos el ojo en la suela. ¡Wow! Increíble. El rayo también. Acá. Así es que eso es lo que nos muestra Carrie en sus zapatillas y todo el tema. ¿Para qué? Lo que hablábamos, de sensibilizar, que usted no está asociado. Y esto es una de las declaraciones de uno de los exfutbolistas, una de las estrellas de fútbol americano, retirado. Él dice que hay una agenda evidente entre la NBA y la NFL, pero la élite, está liderada por masones y manejadores de alto rango para indoctrinar, para hacer adoctrinamiento de los deportes hacia la comunidad LGBT, o abriéndole la puerta a la comunidad LGBT. Pero no estamos listos para esa conversación, dice. Esto es un exatleta de fútbol americano, alguien que estaba en la vuelta, alguien que estaba metido, hablando claro de eso. El Twitter de ese hombre está lleno de esta demencia, ya el media lo tilda de loco, ya le buscaron una enfermedad, le buscaron que tiene el síndrome este de los que se golpean tanto por jugar fútbol americano, le han dicho de todo, pero ese tipo está hablando claro. ¿Cómo usted ve que esto es cierto? Yo le voy a hablar a usted de hechos. Esto que usted ve acá es una de las noticias más sonadas del año pasado. Dwayne Wade, casi que uno de los basquetbolistas más famosos del mundo, buenísimo, se hizo noticia el año pasado porque estaba apoyando a su hijo de 12 años que decidió a los 12 años ser transgénero. Decidió llamarse Zaire cuando nació hombre y se llamaba Sion. ¿Qué espectacular tiene esto? Aparte de que a los 12 años a ti no te dejan decidir si puedes manejar, no te dejan comprar licor, no te dejan hacer un montón de cosas porque no tienes criterio, pero las leyes hoy en día en algunos estados, en Estados Unidos, sí te permiten cambiar de sexo y decidir tu sexo. Aparte de eso, yo les cuento también que el hijo de Magic Johnson también es transgénero y probablemente muchos de aquí no lo sabían porque eso no fue popular en el medio. Pero hoy en día, esta noticia de Dwayne Wade fue famosísima. Le dio la vuelta al mundo de los años pasados, el año pasado. Salió en el show de Ellen DeGeneres y dándole su full apoyo, su soporte a su hijo. Ojo, ¿qué estamos llamados nosotros a hacer? Amar. Me preguntaba mi hermano hace unos días, ¿y qué pasa si esto pasa en un escenario cercano? Pues la palabra de Dios dice que nosotros debemos amar a la persona, odiar al pecado. Es bien clara la palabra de Dios en esto. Nosotros no estamos llamados a rechazar a un familiar o algo porque vaya en contra de algo que nosotros veamos como pecado. Pero lo que les quiero mostrar aquí es la difusión mediática de cómo la agenda LGBT, que ya está tocando otros estratos, también se metió en el deporte. Y que lo advirtió un ex deportista, que es el que le mostré antes, el jugador de fútbol americano. Dato curioso, el mismo jugador de fútbol americano dijo, la NFL y la NBA, fue bien específico. Y cuando yo me fui a ver los orígenes de la NFL, me di cuenta de que el fútbol lo fundó un masón de grado 33 llamado Christopher Hurap, que fue el autor de... No, y lo que estábamos viendo ayer que tú mencionaste, de cómo esta agenda está metiéndose en los deportes, de que ahora una jugadora de fútbol femenino que está yendo en contra de la FIFA, demandando igualdad en salarios y todo lo demás, cuando sabemos que eso depende de cuántas camisetas tú vendas y qué tanto llenes estadio, eso no lo manda la gente allá arriba, pues resulta ser que ahora le ofrece a Joe Biden, que es un tipo que tiene un montón de acusaciones de acoso sexual y de sobrepasarse con la gente, y aquí vimos el video, y resulta ser que esta mujer que se supone que es feminista, que debe luchar en pro de la dignidad de las mujeres y que no sean acosadas y todo, se va a poner quiere ser vicepresidenta exactamente de este tipo que está metido en esta vuelta. O sea, yo no entiendo, me parece como contradictorio, ¿no? Así mismo es. Y te cuento el update de esa noticia.
Pues al día siguiente que Megan Rapinoe se postuló como vicepresidenta y que tú me preguntaste, ¿tú crees que él aceptará? Yo dije, dale un par de días, vamos a ver qué pasa. Al día siguiente, Joe Biden salió amenazando a la Federación de Fútbol de Estados Unidos que si no igualaban el pago de los salarios, él iba a formarla cuando fueran presidentes. Miren el tuit. Ay, Dios mío. Ya se la ganó, pues, o sea, en pocas palabras, ya, ajá, está bien. Ya tú sabes lo que eso significa. ¿Por qué? Porque le dieron la contra, ok, para echar un poquito de historia, Megan Rapinoe presentó una demanda contra la Federación de Fútbol de que las mujeres debían ganar igual que los hombres, por el tema de la igualdad, por la agenda de la igualdad. Y ayer hablábamos de que por matemática sencilla, los números no dan. Es un tema de afluencia, de quién genera más audiencia y quién genera los contratos de marketing y todo esto. ¿A quién la gente sigue más? ¿A los futbolistas o a las futbolistas? Sencillo. Obviamente la demanda fracasó, se le echaron para atrás y entonces comenzaron a tuitear Megan Rapinoe y la otra capitana de Estados Unidos, no vamos a detenernos en la lucha de la igualdad. Y salió Joe Biden en un Twitter diciendo, hace 2 días, un Twitter a la Federación de Mujeres, mujeres, no se rindan, esto no se acaba. Y le dice a la Federación de Fútbol, paguen por igual ahora, o si no, cuando yo sea presidente, van a ir a otro lado a buscar sus fondos de la Copa Mundial. Eso es politiquería barata, por el amor de Dios. O sea, aquí no estamos en contra de la justicia y todo esto, pero la realidad es que sabemos, o sea, podemos ver que esto es un negocio y que este negocio se mueve en base a quién factura más y quién factura menos. O sea, es como que venga cualquier jugador hombre y diga, yo quiero ganar lo mismo que Cristiano Ronaldo. Te van a decir, pues vende la misma cantidad de camisetas que Cristiano Ronaldo, mete la misma cantidad de goles que Cristiano Ronaldo, llena la misma cantidad de estadios. Yo les aseguro que si el fútbol de mujeres fuera tan atractivo como el fútbol de hombres, o sea, me refiero para la fanaticada, y generar la misma cantidad de dinero, yo estoy seguro que la gente ahí arriba no tendría ningún problema de pagarle a estas personas lo mismo que gana un hombre. Aquí claro, negocio redondo. Ya, porque mientras ellas más ganan ellos. Por poder tener dinero y pagarle esos salarios, ellos tienen que estar generando bastante más. Así que esto es un negocio, claro, a ellos les conviene, pero no dan los números ahora mismo. Y me despido con ustedes dándole la noticia de que la Federación Ruanda de Fútbol baneó todas las prácticas de ocultismo y brujería en la Liga de Fútbol de Ruanda, porque los manes estaban en pleno juego enchecherando la vara del rival, poniéndole muñequitos puya y macuá a los manes de la vara rival. Así que la federación se metió diciéndole que dejen eso para su casa. Esos son unos manes que están comprometidos con sus creencias, que no Exacto. creen en nadie donde vayan, ellos son Ahí no, portadores. ahí sí se ve el video, ven al tipo poniendo algo en la vara y el portero del otro equipo correteándolo porque él sabe qué es lo que le pusieron en la vara y todos los futbolistas ellos saben qué fue lo que pasó. Estos manes están pasados, brother. Bueno, pero si aquí nosotros tenemos un equipo que se llama Las Brujas y cuando salen un poco de gente vestida de bruja echándole macuay y cosas a los oponentes del equipo. Pero mira, estos manes están, mira, para que entendamos que esta gente cree en eso, esto es una realidad y el mundo espiritual existe y está ahí ante nuestros ojos. Mi gente, espero que haya sido interesante lo de hoy. Estamos para preguntas y respuestas, a ver con nuestro especialista de deportes, Charro Peláez. Esto parece ficción, pero cuando tú empiezas a darte cuenta o tú realmente te das cuenta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, te vas a dar cuenta de 2 cosas. Primero, que lo que dice la Biblia es verdad. Y 2, que la realidad es mucho más emocionante y más divertida que la propia ficción. Pero para estas 2 cosas, en resumen, es el mismo. Dios venció en la cruz. Y todo lo que está sucediendo está escrito y nosotros tenemos una autoridad que está por encima de todo lo que esa gente cree y todo lo que esa gente adore. Y esa autoridad y ese poder está disponible para cada uno de ustedes. Todos los que han escogido, los que escojan, creer en Jesús, en su sacrificio, que murió en la cruz del Calvario y que fue enviado por su Padre.
Nike y Adidas tienen que ver con esta agenda. Bueno, sabemos, Adidas es una compañía alemana fundada por uno de los hermanos Dresser, que el otro hermano fundó Puma. Siempre fueron rivales hasta la muerte. Recordemos que estas son empresas hoy en día que son públicas, por consiguiente cotizan en la bolsa de valores y sus dueños son los que mayores acciones tengan. Y hoy en día Nike es un gran conglomerado que pertenece a un grupo de compañías. Nike es dueño de un sinnúmero de empresas más y viceversa, Adidas también. Entonces ya no podemos decir de que el inicio, porque ya son empresas que por más que han tratado o traten de ser leales a sus orígenes, pues la realidad es que ya responden a otro tipo de intereses y hemos visto cómo Nike en sus productos están mandando la agenda. No me he puesto a investigar sobre Adidas, no me he puesto a investigar sobre otras marcas, pero sabemos de que todas estas compañías, todas estas marcas que pertenecen a esos grandes conglomerados multinacionales que están en todo el mundo y que están en el top 2 o 3, pues por lo general tienen simbología y obedecen a una agenda que es la que estamos viendo. Mira lo que dice aquí, Charlie, tú fuiste nadador de competencia dedicado, como no, olímpico. Tal vez estabas muy pelado, pero tienes muchos amigos en ese mundo. ¿Hay algo de esto metido en el deporte aquí en Panamá directamente? ¿Conoces a alguien con experiencia en eso? Bueno, antes de estos cachetitos sí, había un deportista. En Panamá es bien sencillo el tema, de que yo recuerde así, yo de mi memoria, no, estaba muy pelado, no le prestaba atención y no tenía ni idea, ni estaba mirando por ese lado. Pero en Panamá la política y el deporte van de la mano. El presidente de la Federación de Béisbol es un diputado de la Asamblea, el presidente de la Federación de Natación es secretario de la Asamblea, y así hay muchas federaciones y el deporte aquí está muy ligado para los actos de corrupción. Y sabemos que en la política también hay grados altos masónicos y hay personas ocultistas también. O sea que no me sorprendería que estos niveles se maneje algo así por la asociación que les acabo de decir, más no tengo pruebas o hechos como los que les mostré hoy. En la política en Panamá hay muchísimo ocultismo y mucha brujería. Es una realidad desde hace muchísimos años. Personas que ocupan puestos de elección popular y personas que ocupan puestos de asignación. ¿Qué se llama asignación? Ministerios, direcciones y todo lo demás. Personas de alto mando en el gobierno nacional son practicantes de ocultismo. En la Asamblea Legislativa hay un montón de gente que practica ocultismo y en el gobierno nacional hay un montón de personas que practican, o sea, que son miembros de la logia masónica y que tienen altos grados masónicos. Ahora mismo hay varias personas o varios miembros del gobierno, del Ejecutivo y de diferentes direcciones de entidades que son masones. Mi gente, ¿qué más? ¿Qué dice la gente? Miren, otra cosa, ¿se acuerdan? Nosotros hemos estado hablando del origen de esto y todo lo demás, y bueno, sería bueno que investigaran, por ejemplo, este tipo de cosas que se dan o quienes en las esferas altas están asociados con este tipo de actividades para que ustedes empiecen a ver cómo en Panamá no es ajeno. Recordemos primero que tenemos una mezcla grande de culturas en nuestra nación, tenemos una ubicación que es privilegiada geográfica y logísticamente, tenemos el Canal de Panamá y tenemos muchos recursos. Y bueno, mi gente, Jair Bolota no hace mucho dijo que los dueños de ciertas televisoras están en conspiraciones. Bueno, yo creo que sería peligroso, terreno peligroso. Yo creo que sería bueno que investigáramos la historia de algunas familias que están involucradas en este ámbito de las televisoras y que buscáramos similitudes con todo lo que hemos estado hablando en los últimos live para que empecemos a entender un par de cosas. Pero solamente con ver la programación de los últimos 2-3 años en nuestras televisiones nos vamos a dar cuenta de que definitivamente Panamá no está desconectado de esta agenda del mundo. Mi gente, bendiciones, feliz noche, nos vemos mañana. Charlie, la botaste, papá. Proud. Despierta.